Yo recuerdo perfectamente el día en el que yo me apagué. Fue como que me hubiesen apagado un switch. Cuando yo hablo con Gio, él me dice que yo estaba ida, que yo no era yo, que yo no me encontraba como que en este mundo, a pesar de que sí me encontraba. Y yo recuerdo exactamente cuándo sucedió eso. Antes de contarles esto, tengo que decir que hay cosas que por privacidad de las personas involucradas no voy a decir cómo sucedieron ni por qué sucedieron, simplemente voy a decir que hubo algo que pasó internamente en una situación familiar que fue un detonante de todo lo que yo viví. Simplemente les voy a contar la manera en que yo me sentía y la manera en que yo veía la situación. Y yo recuerdo que yo me apagué después de una situación familiar que nosotros tuvimos cuando Damián tenía más o menos como un mes y algo de nacido. Esa noche yo recuerdo claramente meterme en mi cuarto, mientras que yo se quedaba afuera, meterme en mi cuarto con Damián en los brazos y sentarme en la cama y comenzar a llorar y a llorar como si se hubiese muerto alguien. Y recuerdo que esa noche no dormí absolutamente nada porque lo que hice fue llorar toda la noche. Estaba muy, muy triste. Yo caí en una tristeza muy profunda ese día. Y después de eso, al día siguiente me levanté y ahí fue donde yo sentí que yo me apagué por completo. Y les cuento esto porque quiero que sepan que la depresión postparto no es algo que es nada más causado por las hormonas. La depresión postparto también puede causarse o se puede explotar por un evento, razones sociales, razones de las personas que tienes alrededor, vivencias que tú puedes atravesar, duelos que puedes atravesar en el momento del posparto. Yo estaba mal, a mí los baby blues me pegaron muchísimo, mi experiencia en el hospital como tal al principio no fue la mejor. Yo recuerdo estar recién dada luz, a mí me hicieron cesárea y recuerdo que yo estaba experimentando estos gases que muchas me van a entender lo que significa esto. Yo estaba experimentando estos gases en la espalda que se te meten hasta arriba, más el dolor de la cesárea y mi primera cesárea fue muy dolorosa. Me ignoraban por completo el sentido de que yo estaba dolorida y lo que me decían era que el niño necesitaba comer. Todo el que estuviera en la habitación conmigo me decía, el niño necesita comer y yo decía, no lo puedo agarrar porque no podía estar acostada de los dolores tan fuertes que tenía por los gases que se te meten en la espalda, en los brazos, más el dolor de la cesárea. Yo no le podía dar pecho en ese momento y todo el mundo que estaba en el cuarto lo que me decía era, lo que importa es el bebé, lo que importa es que le des comida, te tienes que sentar porque tienes que darle comida. Y yo recuerdo que esa experiencia fue después, ya después de mucho tiempo, fue una de esas primeras experiencias que yo dije, wow, la madre definitivamente no importa. Porque yo podía decir que me estaba muriendo del dolor y todo el mundo que estaba en ese cuarto, menos mi esposo, decía, lo que importa es que le des comida al niño, lo que importa es que el niño está llorando porque tiene hambre y tienes que darle pecho. Y yo honestamente quería darle pecho. Eh, entonces ya yo desde esa experiencia en el hospital, ya yo venía un poco triste por la manera en que todo se dio en el hospital. Y luego llegué a la casa y nosotros estábamos a 15 días de mudarnos a un apartamento nuevo, un apartamento más grande, porque vivíamos en un apartamento de una habitación, y estábamos a 15 días de mudarnos a un apartamento más grande para que el bebé tuviese su propio cuarto. Estábamos en una situación que realmente nos tocó vivir porque no nos quedó otro remedio, porque ustedes saben cómo es el tema de las mudanzas en los Estados Unidos, que es que te tienes que mudar porque si no tienes que pagar un montón de dinero y te tienes que mudar justamente cuando te mudaste por primera vez a ese sitio. Y a nosotros no nos quedaba otro remedio. Entonces, nosotros llegamos a una casa que no estaba lista para mudanza. Mi esposo tuvo que llegar a armar cajas mientras que estábamos con un bebé pequeño. Fue una situación muy desastrosa y yo creo que toda esa situación más el hecho de que yo estuve sola en mi posparto, fue una situación muy triste. O sea, todas estas cosas de las que yo me di cuenta durante el posparto, durante esos primeros 15 días de mi posparto, me llevaron a estar más triste cada día. Una de las cosas que me di cuenta fue este tema de la manera tan diferente en que la gente te trata cuando estás embarazada a cómo te tratan cuando estás en posparto. O sea, la gente es extremadamente especial con las mujeres embarazadas y cuando las madres están en posparto es arréglatelas tú solas, tú tienes que poder sola. Yo me di cuenta de eso muy rápido y eso me puso muy triste. Eso me lanzó en un abismo de tristeza grande
Y después de que nosotros nos mudamos y llegamos a este apartamento nuevo, lleno de cajas, pero nosotros llegamos a un apartamento que por meses estuvo lleno de cajas, porque no teníamos fuerza, no teníamos la manera de sacar las cajas. Yo trabajaba todo el día, yo estaba todo el día sola en la casa y estaba con el bebé. No me, Mi cesárea, como dije anteriormente, me dolió muchísimo. Fue una cesárea que de verdad fue bastante dolorosa y que por mucho tiempo me dolió y me sentí mal de la raja de la cesárea. Cuando Gio llegó a la casa, había muchos días en que yo ni siquiera había comido. Había muchos días que él llegaba y me decía, ¿comiste? Y yo le decía, no, o sea, no había comido, no me había bañado. Yo traté de dar pecho, pero era muy difícil porque cuando tú no comes y no te hidratas bien, pues dar pecho se convierte en más complicado. No pude dar pecho full, tuve que dar lactancia mixta. Y al final, a los 3 meses, creo que ya me rendí y fui con la fórmula. Eh, pero nosotros estábamos en una situación complicada con la mudanza, con las cajas, y al final del día, cuando llegaba Givo a la casa, lo último que queríamos era ponernos a desarmar cajas y nosotros no teníamos ayuda. Entonces nosotros vivimos en un apartamento lleno de cajas por un montón de tiempo. Y eso también me deprimía mucho. Me deprimía mucho ver el hecho de que yo estaba todo el día en la casa sola, me sentía súper mal, estaba muy triste y además estaba en una casa que estaba destrozada, llena de cajas porque nos acabamos de mudar y nadie nos ayudaba. Entonces, yo cuento esto porque hay memorias que yo tengo muy vívidas de mi posparto y hay memorias que incluso viendo fotos no recuerdo. Hay cosas que me las ha contado mi esposo a través de los años, que me ha dicho, ¿no te acuerdas de este día? Y yo, no. Y yo veo las fotos y no tengo recuerdo de ese día. Pero hay otras memorias que las tengo muy vívidas, como si las hubiese pasado ayer. Cuando yo digo que mis memorias no son mías, es porque muchísimas de todas estas memorias, de todos estos recuerdos que yo les voy a contar en estas historias, vienen de Gio. Gio es el que me muestra la foto y me cuenta y me dice, ese día hicimos tal cosa y yo no me acuerdo, o ese día estábamos en la casa con tal persona y yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de gente que fue a la casa a visitar al bebé y a visitarnos a nosotros. Mi idea con estas historias es un poco compartir lo que significa vivir un posparto en depresión posparto para mí, pero también de la perspectiva de mi esposo, que sufrió y vivió y atravesó este posparto conmigo, y darles un poquito la idea de lo duro y de lo difícil que es un posparto en soledad y un posparto sin ayuda y un posparto sin información. Y también mi idea es dejar esto como un récord para mí de todo lo que pasó y que Gio me vaya contando desde su perspectiva también cómo vivió ese posparto y cómo me vio él a mí desde sus ojos. Porque yo, de verdad que en ese momento era un cuarto apagado, yo era un cuarto sin luz.